Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, un programa que semanalmente lleva para ti temas médicos de importancia para tu salud. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo y un invitado muy especial, el tema neuralgia del trigémino. ¿Sabes qué es la neuralgia del trigémino? ¿Cuáles son sus manifestaciones o sus síntomas? Bueno, pues eso lo vamos a saber el día de hoy. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy conductor de este programa. Vamos a una cápsula y regresamos para saber más del tema. La neuralgia del trigémino es una afección que provoca sensaciones dolorosas similares a una descarga eléctrica en un lado de la cara. Esta afección de dolor crónico afecta al nervio trigémino, que transmite las sensaciones de la cara al cerebro. Estos episodios repentinos de dolor intenso pueden desencadenarse con un toque ligero, como lavarse la cara o afeitarse, cepillarse los dientes, comer, beber, hablar o exponerse al aire frío. En general, el dolor dura desde menos de un segundo hasta varios minutos. A veces las personas tienen varios episodios de dolor que pueden durar hasta una hora. La neuralgia del trigémino ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años, pero puede ocurrir a cualquier edad y es más frecuente en mujeres. El tratamiento para la neuralgia del trigémino comienza con medicamentos, pero cuando estos no son suficientes para controlar el dolor o cuando una persona no puede tolerar los efectos secundarios, se puede considerar la cirugía. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de haber visto esta cápsula interesantísima sobre el tema del día de hoy. Yo quiero recordarte que si tú consideras que es interesante este tema, que estoy seguro que así lo va a hacer, lo compartas a tus amistades que lo puedan ver a través de nuestras redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Instagram, Facebook, Twitter. Entonces estamos en todas las redes sociales, en las plataformas de televisión también y a través de la antena aérea, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues como les decía, el día de hoy vamos a hablar de un tema, neuralgia trigémino, y el invitado es un gran amigo que es un gran especialista que me da mucho gusto tenerlo aquí. Él es el doctor Mauro Segura y voy a comentar nada más de manera muy resumida parte de su currículum y le voy a pedir a él que nos complemente este currículum tan extenso que tiene. Es un especialista muy prestigiado a nivel estatal, a nivel nacional y también a nivel internacional. Gracias por venir, Mauro. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues la verdad es que tenemos ya algunos desde algunos meses queriendo hacer este programa con Mauro y definitivamente sus ocupaciones como neurocirujano ha hecho que sea difícil que estés aquí con nosotros, por lo cual te lo agradezco, Mauro. Tú eres egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, en 1991. Y después hiciste la especialidad en el Hospital General de México. Bueno, una vez que el examen de selección nos posicionó en el lugar 16, de todos entramos, los que sustentaron el examen. De los 30,000 que sustentaron, ingresamos al Hospital General de México, una institución muy reconocida por todo el gremio médico. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer la especialidad en cirugía general primer año y la especialidad en neurocirugía durante 6 años. 7 años de una especialidad. El siguiente año cambió la estructura del plan académico, agregaron un año y tuvimos la oportunidad obtenida de una beca en el extranjero. ¿Y a dónde fuiste a hacer ese, pues ese complemento del último año fue en Japón, en el Noken Center? Es un instituto especializado en cirugía vascular cerebral. Esto es una beca que otorga el gobierno de Japón. Es el primer año que salíamos los especialistas a entrenarse de manera formal. Y bueno, el tiempo y lo interesante de estar en ese país y con la tecnología al alcance de mano
Esto creo que es muy importante para el público. Lo que estamos viendo ahora, y atrás de nosotros hay tecnología, y en este instituto, en el Hospital Ángeles de Morelia, ya lo teníamos hace 23 años en Japón. Allá en Japón. Ya esto... No vamos tan a la vanguardia, ¿verdad? Estamos atrasados en la tecnología. Bueno, pues en esta entrevista yo siempre lo digo entre mis amigos, especialistas y pacientes, hay un rezago de 20 años entre el primer mundo y México. Okay. En estos 20 años hemos avanzado, y ese rezago cada vez es menos, gracias a la difusión, a la innovación y a todo este compromiso del equipo. Sí. Y bueno, pues nos quedamos 2 años más, nos otorgaron el doctorado, Okay. también ahora fue en Tokio, en la ciudad de Tokio, que es un monstruo. Sobre cirugía vascular. Cirugía cerebral de la base del cráneo, especialmente en el área del trigémino. Okay. Por supuesto, esto no existe a la fecha en México. Existen pocos centros en Europa, y en Latinoamérica tal vez alcancemos 10 o 12 centros en Latinoamérica, contando Para tratamiento de trigémino, nada más. incluyendo Texas, Arizona, Florida, California, y pues otros centros en Brasil, México, Argentina y México, y por supuesto Hospital Ángeles de Morelia. O sea, tenemos en este aspecto una posición muy importante para este tipo de tratamientos, que es el tema del día de hoy. El tema del trigémino pareciera que es algo raro, pero quien lo padece, sí, lo vive, y su familia de una manera muy difícil, y buscan y hacen todo para llegar a nosotros. De manera muy responsable y orgullosa, en este momento acabamos de recibir un nombramiento de la Federación Latinoamericana para ser un centro de referencia en Latinoamérica, uno de estos 12. Y pues bueno, estamos muy contentos, muy comprometidos. Pues quiero agradecer la invitación, creo que es una oportunidad que requerimos. Pues para mostrar que ese centro existe aquí en Morelia, ¿no? Existe, es real, no es tangible. Así es. Y sobre todo estamos cumpliendo este año 21 años de manera interrumpida. De práctica privada tuya. De práctica privada, de manera interrumpida desde el 1 de mayo de 2002. Y en esta sede, pues los últimos 9 años. Pues sí, como dices, pareciera como que no es común la neuralgia del trigémino, pero abarca ciertos grupos de edad, tiene prevalencia en algún sexo. ¿Cuáles son las causas de este problema, Mauro? Sí, la neuralgia del trigémino es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos, pero lo importante es que es un dolor en la cara. Y la persona que lo sufre al principio, y los médicos, especialmente el médico de primer contacto, que puede ser neurólogo, neurocirujano general, algólogo, médico internista, otorrino, etcétera, reciben diferentes temas y el paciente busca ayuda. El dentista, el cirujano maxilofacial, el paciente identifica un dolor en la cara, y en su psique, en su mente, en su mundo, él piensa que es un problema en la cara. Y en realidad el problema es un nervio que tiene terminaciones en la cara y que reside, o el asiento del dolor está en el tallo cerebral, que es la base del cerebro. Okay. Para explicarle esto a las personas, sí, a veces requerimos un modelo en tercera dimensión, sí, pero el dolor que se manifiesta en la cara y realmente se estimula al tocar alguna estructura de la cara, tiene un origen en la base del cráneo. Oye, Mauro, ¿y esto a qué se debe principalmente? ¿Es una situación genética? ¿Es una cuestión traumática? ¿Por infecciones? ¿Repetición de cuadros respiratorios? ¿A qué se debe este cuadro, este síndrome? Yo lo resumiría así. La ciencia médica es mitad ciencia, mitad arte, y ahí está el arte, porque pareciera, y yo creo que vale la pena explicarle esto a los pacientes, es el único nervio que recibe sesión en la cara. Y acabamos de decir que solo hay 12 centros altamente especializados para realizar un diagnóstico y tratamiento de un nivel de excelencia. Y nosotros tenemos esto. ¿Y cómo es posible que entre tantos no haya más gente que dedique a esto?
Sí, claro. Aquí hay 40 causas de dolor. Hemos encontrado más de 40 problemas oculares en general, nariz, senos paranasales, piel, garganta, lengua, dientes, articulación, etcétera, etcétera. Hasta se confunde con esclerosis, migraña y problemas de depresión. Entonces, el arte consiste en determinar qué pacientes que corresponden al 10% están en eso y cuál de los otros 80-85% están en la neuralgia clásica. Y se dice fácil, pero bueno, en nuestra estadística, los pacientes tardan hasta 7 años del inicio del dolor a identificar a alguien que los pueda atender. Y tenemos gente de 2 años y 40 años. Ok. Entonces, O sea, ¿puede ser multifactorial? ¿En general? En general es multifactorial, Sí. claro, pero una vez que quitamos las causas secundarias que corresponde derivar a un especialista de esa área, oftalmólogos, otorrinos, maxilofaciales, la mayoría se quedan con nosotros y el 70% por la historia natural de la enfermedad. Esto quiere decir, inevitablemente van a llegar a una fase avanzada que requiere un tratamiento quirúrgico. Esa es una de las preguntas que te vamos a hacer más adelante, porque yo veo que en los quirófanos donde compartimos de repente salas, unos entran después aquí en el hospital, yo veo con mucha frecuencia la programación y veo precisamente este diagnóstico y te veo programado. Y ahí es donde inclusive como médicos decimos, caray, pues yo no pensaría que es tan frecuente que se opere para solucionar un problema de neuralgia trigémino. Eso lo vamos a platicar más adelante, pero me gustaría saber si ahora con la pandemia se agudizó este tipo de problemas o definitivamente no tuvo ninguna relación con la presencia del virus del COVID. Agregamos a estas 40 una causa más y también está en redes que ustedes pueden consultar, es público. Publicamos el primer caso, en medicina nos da por publicar lo que hacemos diferente, el primer caso de paciente post-COVID con neuralgia del trigémino y del otro nervio, glosofaringio. Actualmente contamos casi una docena. Esta entidad se va a presentar cada vez más frecuente post-COVID y es una de las múltiples causas que provocan o que aceleran que se presente esto. Sí. La pandemia no alteró la frecuencia de atención a estos pacientes. El dolor nos espera. El dolor no está, digamos, controlado por políticas, ni por economía, ni por distancia. Claro. Como menciona el doctor Martín Lira, recibimos gente desde la Patagonia hasta Canadá y algunos cruzan el Atlántico. Pues es muy interesante todo este tema, por eso estoy seguro que durante el desarrollo del tema, mucha gente que está viendo, Mauro, el programa y que nos ven no nada más aquí en la ciudad de Morelia, sino traspasa fronteras hasta la Unión Americana este programa. Estoy seguro que se van a interesar en saber más porque seguramente alguien tiene problemas y está viendo el programa con estas características y que no sabe que es una neuralgia del trigémino, ¿verdad? Nosotros lo decimos en la consulta en línea telemedicina. Sí. Nos toma 3 minutos. El dolor en la cara, generalmente de un lado, como descarga eléctrica o choque eléctrico o calambre, que se identifica en una parte de la cara y que no mejora con los analgésicos simples, en neuralgia del trigémino. Neuralgia del trigémino. Hasta no demostró lo contrario. Si me permites, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando del tema neuralgia del trigémino con nuestro especialista, el neurocirujano, el doctor Mauro Segura. Regresamos. Pues ya estamos aquí de regreso en este programa Consulta Médica y bueno, ustedes pueden ver que el día de hoy tenemos un set diferente porque estamos en la tercera temporada de nuestro programa Consulta Médica que se transmite desde aquí, desde el Hospital Ángeles Morelia y desde luego a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, yo quiero recordarles que estamos presentes en todas las redes sociales, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues ustedes pueden accesar a través de Facebook, Instagram, Internet. Está libre la señal a través de antena aérea. Y bueno, el tema que tenemos el día de hoy, neuralgia del trigémino, con nuestro especialista, el doctor Mauro Segura, que ya
platicamos con él y algo muy curioso que estábamos diciendo, Mauro, antes de regresar al aire, es de que fuiste el neurocirujano más joven que ha egresado aquí en nuestro país. Con 28 años estabas titulado como neurocirujano, ¿es correcto? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo se dio eso? Pues es una anécdota como muchas hay en la vida actualmente. Y resulta que nos graduamos en 91 de medicina, quedamos. Ajá. En el 98 soy el neurocirujano más joven certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Ajá. Lo cual hace que pues nuestro trabajo sea reconocido en diferentes latitudes. Sí. Pues cambiaron las políticas, cambió el plan de estudio, se agrega un año más, yo entro un año antes, digamos que tenemos 2 años de ventaja, a esa edad hay jóvenes que empiezan, y esto está en los anales y se va a quedar en la historia y en nuestro currículum, y nos compromete a seguir preparándonos día a día. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y este detalle no lo conocía. Fíjate qué interesante y qué bueno que estás aquí para platicarlo, ¿no? Otro detalle curioso, con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, sí. En estas cámaras, en otros asientos estuvimos hace 20 años. Sí, me decías. Entonces es un trabajo programa. Muy... Eres de casa, Mauro. Somos de casa, estamos nuevamente muy contentos y creo que es un compromiso que debemos seguir. Sí, bienvenido. Hablábamos de neuralgia trigémino, ya hablamos de generalidades, sintomatología, el síntoma pivote diríamos que es el dolor en la cara, que se exacerba en algunos puntos cuando se toca. Ya nos decías que se puede presentar desde los 2 hasta los 40 años de edad, que es multifactorial, ¿verdad? Que se agudizó un poco o se presentó ahora con casos diferentes con la pandemia. Pero cuando llega un paciente con estas características, ¿te basas solamente en la clínica, haces el diagnóstico o tienes algún medio de laboratorio, de imagen para poder corroborar el diagnóstico o cómo haces esa historia clínica para llegar al diagnóstico correcto? Muy interesante. El diagnóstico, como la mayoría de las situaciones en medicina, es clínico. Sí. Clínico para las personas es lo que el paciente dice, expresa y cómo lo dice y lo que el médico interpreta, toca y sabe. Sí. Y esto representa el 85%, okay, que es la medicina que siempre hemos conocido francesa y para el paciente es difícil creer que tiene un dolor causado por un nervio que mide 3 por 9 milímetros y que está contactado o irritado por una arteria que mide 1 a 2 milímetros y que eso le causa un dolor electrificante como fatal, de intensidad con ganas de aventarse por la ventana, que se le pasa y va a estar recurrente. Luego, cuando decimos que esto es progresivo a lo largo del tiempo en intensidad, duración, frecuencia, extensión y que es permanente hasta que se opere, pues primero nos tachan de locos. O sea, no te creen como de entrada el diagnóstico, o sea, sienten como que lo estás dando sin una certeza porque no tienes algún estudio, ¿no? Y porque hay un 10, dijimos, por ciento que sí tienen otra causa. Okay. Y hay un 2% que es un dolor de origen psicogénico, sí, mental o asociado a depresión, ansiedad, enfermedades. Sí. Entonces, ya una vez que haces el diagnóstico con la clínica, de todas maneras, ¿solicitas el estudio de imagen? Siempre. Eso, siempre hay que pedir un estudio de imagen que se llama resonancia magnética, sí, y en una secuencia especial. ¿Por qué? Porque hay un 10% que tiene una causa secundaria, tumor, quiste, malformación, algún tipo de cáncer, alguna anomalía ósea, etc. Y eso no lo sabemos al ver al paciente, ni tocándolo, ni con rayos X. Eso se ve en un estudio de imagen. Y habrá un 85%, y lo voy a decir, en la mitad de las veces no sirve para nada. Pero lo pedimos para ese 10% para descartar que no sea otra causa, ¿no? No es lo mismo que ya tiene una neuralgia y puede controlarse y eventualmente se va a operar, sí, y es benigno, etcétera, a decir, tiene un tumor y requiere un tratamiento rápido. Sí. Y nos ha pasado que llegan pacientes... Enfocarse al tumor, ¿no? Enfocarse al tumor.
Parece raro y, bueno, decíamos que a Japón hay 20 años de distancia. Yo creo que con México y Estados Unidos le llevamos 20 años. De Estados Unidos viene mucha gente y creo que hay gente del público que lo va a ver a través de más allá del Río Bravo. De Estados Unidos invariablemente vienen sin estudios, no los reciben, no los atienden, no tienen papeles, no tienen insurance, no tienen cómo, y no le hacen la resonancia. Y cuando lleguen aquí, traen un tumor que es gigante de 8, 15 años. Parece increíble, ¿no? Sí. Pues así están allá. Entonces, regresando, hay que hacer la resonancia indispensable. En esa mitad de las personas que no se ve nada, no sirve. El diagnóstico es clínico, pero nos sirvió para ese pequeño porcentaje que sí encontramos algo. Que ya estás seguro y descartas que no sea otra entidad patológica, ¿no? Hace 20 años no existía esta tecnología. Aquí en Morelia, en este hospital, contamos con ella desde 2014. Sí. Existía otra tecnología más básica o menos avanzada, que eran tomografías y resonancias de menos teslaje. Y con eso trabajamos. Entonces, ustedes se imaginan, pues servía de menos. Sí, Ahora claro. estamos en una revolución en medicina. Los que se entrenaron hace 10, 20 años no siempre están actualizados en ver los estudios de ahora. Los actuales. Y los que se entrenan ahora en radiología e imagen no tienen cirujanos que operen, porque dijimos que solo hay 12 centros en Centroamérica. Entonces, por eso es que este hospital recibe pacientes de más de 30 países. Ok. Porque en sus países de origen o no les hacen el estudio, o no lo interpretan, o los confunden, o le dicen que es caro, o le dicen que no sirve, lo cual es cierto, o les dicen que no hay nada que hacer, que es un dolor de muelas. Entonces, en este mundo estamos trabajando. Pues qué bueno, Mauro, que finalmente el que estés aquí tú con este centro de atención para todos los pacientes de neuralgia trigeminal nos sirva, porque precisamente de eso se trata este programa, que la gente se entere que aquí en donde existe un centro como este y que existe aquí en Michoacán, y que además, sobre todo, que hay cura para este problema, porque como dices, si lo catalogan de que es un dolor de muelas, pues digo, puede tener toda la dentadura perfectamente arreglada y no se le quita. Y entonces el paciente sigue con su molestia. Ya cuando decides y estableces un diagnóstico, tanto en la clínica como lo descartas, lo que decías de alguna tumoración u otro problema de salud, ¿cómo haces el plan quirúrgico? Y platícanos cómo es la cirugía, porque lo dije en el otro bloque, yo te veo programado a diario en el quirófano para atender este tipo de problemas exactamente. Ok, esto fue lo que fuimos a conocer, entrenar y prepararnos, en este caso a Japón, una parte en Estados Unidos, otra parte en Brasil, Sí. y lo resumimos y hemos modificado lo que nosotros llamamos técnica quirúrgica, hemos modificado la cirugía. Es una técnica, es una cirugía mínimamente invasiva, es una cirugía breve en tiempo, promedio 2 horas, es una cirugía con una tasa de éxito muy alta, y también de manera muy responsable y publicado en las revistas médicas y en foros y en otras áreas de difusión, la tasa de mortalidad hasta la fecha en casi 21 años es de 0. Cuando se estudia esto, pues los resultados no son los mismos cuando se empieza esta curva. Actualmente contamos con jóvenes recién egresados, residentes que están en formación, que en su vida han visto esta cirugía y nosotros los estamos preparando. ¿Vienen contigo? ¿Tienes rotación de Tenemos residentes? actualmente uno, Ok. cada periodo de 6 meses rotamos. ¿De dónde vienen principalmente estos residentes? ¿De qué hospitales? Bueno, este es un comercial que quiero invitar a los jóvenes residentes. Sí. Nos nombraron sede latinoamericana Ok, y tenemos el aval para recibir jóvenes de Latinoamérica, ok, perfecto. incluyendo México y Estados Unidos, igual que el grupo de ginecología que está trabajando aquí. Sí. Actualmente tenemos un residente de Durango y jóvenes egresados de Morelia y de México, y esto va ido creciendo. Muy bien. Y en sí la cirugía, ¿cómo preparas al paciente? Obviamente se toman exámenes preoperatorios básicos, pero ¿hay alguna indicación especial para los pacientes? Sobre todo porque hay gente que nos está viendo, tú lo sabes, fuera del país, y que pues quisiera tomar en cuenta que si
que si tiene que operarse, saber cuánto tiempo se va a llevar en recuperación, cuánto tiempo lo dejas en el hospital, cuánto tiempo tiene que estar aquí en Morelia y cuánto tiempo después puede regresar a su casa, sobre todo que no vivan en nuestro país. Sí, esas son las preguntas que siempre uno se enfrenta y después de un tiempo uno aprende que eso se requiere un equipo. La respuesta es, se queda 2 días de hospital y 2 días en la ciudad y puede agarrar un avión y regresar a España, Perú, California. 5 días después, prácticamente. 4 días. 4 días después. Pero la realidad es que detrás de mí y al lado hay un equipo de apoyo para la logística de los viajes, para entender y comprender la cultura de gente de otros países, el idioma, el tipo de cambio, el clima. De manera muy respetuosa y muy profesional decimos, hay gente que no sabe que debajo de Ecuador es otra altitud. Ajá, y claro, que el clima y el horario, etcétera, etcétera, etcétera. Es diferente y todo eso se lo explica tu equipo. Hay un equipo. Luego la parte de preparación, pues hay otro médico. Decimos es anestesia general, despierta y se va. Pero las personas tienen miedo. Claro. Es una anestesia muy segura y confunden la anestesia general con inseguro y hay que explicarles. Acabo de mencionar que es una cirugía del tallo cerebral que es intocable y efectivamente nosotros pasamos por un ladito. Ajá. Eso es nuestra diferencia. No tocamos el tallo. Si se tocara o si pasara un accidente sería fatal. Y la parte de cuidados tenemos el apoyo de enfermeras que están cuidando los detalles. No es lo mismo operar en casa y que se vaya a Morelia que operar, estamos 70% de los pacientes son foráneos. Entonces se tienen que ir con una sutura que se reabsorbe, cuidando de que no haya dehiscencia, lo que llamamos que se abrió la herida, evitar las infecciones. Y hemos reducido la tasa de infecciones, complicaciones, riesgos a menos del 2%. Y esto nos permite seguir trabajando. Creo que lo importante es hay un equipo de información del área médica antes, durante y después, incluyendo preoperatorios. Checamos todo, porque no importa que el problema sea en la cara, checamos que no traiga enfermedades que el paciente no sabe. Hay un área de apoyo financiero para las cuestiones que mencioné, que haya certeza y seguridad y confianza en este mundo tan monetizado. Y la parte de viaje, que también es muy importante para latinos y también anglosajones. Bueno, pues Mauro, por lo visto estás tratando a las personas que vienen al centro de manera integral en todas las necesidades que tienen. No nada más es su problema de salud y que tenga que buscar en dónde quedarse, cómo se va a trasladar. Estoy entendiendo que le solucionas las dudas que tienen y los atienden de manera pues integral. Y eso está bien, porque si vienen de tantos lugares, pues seguramente tendrán muchos problemas o pensarán que hay muchos problemas para venir, que además se piensa en la inseguridad. Después de repente escuchan Michoacán y dicen, pues es muy inseguro, cuando la verdad estamos viviendo en un clima de inseguridad en todo el país, no precisamente es específico de Michoacán, y que estamos muy, muy seguros, al menos los pacientes que vienen a atenderse, pues están en un lugar seguro, como aquí en el hospital, en tu consultorio, en el mío, etcétera. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, Mauro, y si usted nos permite, regresamos después de esta pausa para seguir hablando del tema neuralgia del trigémino. No se vaya. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en nuestro programa Consulta Médica. Y bueno, viene un bloque muy interesante, Mauro, para ti que eres el invitado. Este bloque es abierto a las preguntas que nos hace el público desde que hace vía telefónica la producción del programa. Y es un bloque que a mí en lo personal me gusta mucho porque hacen unas preguntas, obviamente, que son dudas que tiene la gente. Y en ocasiones las preguntas son demasiado obvias que pareciera como que por ponerte un ejemplo, doctor, ¿y me tengo que bañar o me tengo que esperar 40 días sin bañarme después de la cirugía? Dices tú, pues ¿cómo va a durar 40 días sin bañarse? Pero de repente en otras especialidades o en otros programas lo preguntan. Por ejemplo,
Quisiera, antes de empezar, que ya tengo algunas preguntas aquí de la red social, quisiera, porque viene un comentario sobre turismo médico, por lo que estamos hablando, ya pregunta alguien, y quisiera preguntarte, sobre el turismo médico, ¿cómo estás trabajando en este aspecto, en este punto? Sí, creo que esto puede aclarar mucho y con gusto atendemos todas las preguntas. Quiero aprovechar porque a finales de marzo hemos sido invitados como speaker, es una selección de algunas personas en el país y Estados Unidos, al tercer Congreso Internacional de Turismo Médico. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, se recibe pacientes, asociaciones, hospitales, sí, médicos para ayudarles a entender y asesorarles sobre cómo viajar en temas de salud en diferentes áreas, sí, cirugía plástica reconstructiva, cirugía neurológica, cirugía de columna que también realizamos y alguna cirugía bariátrica. Esto va a ser en el Teatro Morelos y está en las redes. Si nos buscan neurologiasegura.net o nos googlean, ahí va a estar. Y creo que es interesante porque ahí se aclaran dudas. No es lo mismo viajar a Perú, a tal vez Chile, que viajar a Chicago o viajar a la frontera, Tijuana, Ángeles. Claro. Esto cambia mucho, ¿no? Sí. Y todo eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, pues la invitación es para que estén al pendiente la gente que pueda asistir, la gente que ande por aquí y la gente que no, que lo siga a través de las redes sociales de Mauro. ¿Cómo estás en la red social? Bueno, que estamos viendo aquí ya la red social del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sí, pues en la cintilla va a aparecer tal vez, sí, neurologiasegura.net, en Google, Twitter, Facebook, LinkedIn, todas las redes comunes, es información. Neurologiasegura.net. Neurologiasegura.net, en la red que busque, ahí vamos a estar desde hace 20 años. Y lo importante es que hay un blog, y hay páginas, y hay información, y hay videos para los pacientes en un lenguaje coloquial. También hay un lenguaje científico para el área médica también. Y una situación importante del turismo, hemos tratado de comunicar. La geopolítica, la economía cambió. Recibíamos antes más pacientes de Sudamérica, ahora recibimos más Estados Unidos. Ya no recibimos, lamentablemente, ya no viajan venezolanos, cada vez viajan menos peruanos, cada vez la gente de Estados Unidos se mueve más acá, entiende más la economía y esto se ha ido cambiando. Cada vez hay menos mexicanos y más extranjeros. Por cuestiones pues económicas. El entorno económico y social. Y bueno, bienvenidos todos. Y adelante con todo. No, pues aquí hay unas preguntas interesantes. Bueno, una relacionada con el turismo médico, pero también pregunta Ángel, bueno, así está como Ángel H, aquí en la red social del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nos pregunta que si la neuralgia del trigémino está relacionado con la epilepsia. ¿Es así? Definitivamente no. Son entidades completamente diferentes. Pero en la medicina francesa se llamaba tic convulsivo. Tal vez nuestro escritor es un letrado y leyó en la historia de la medicina la neuralgia del trigémino por ser un dolor paroxístico que de repente se presenta y el paciente se sacude el dolor. Se llamó tic convulsivo y el otro era tic doloroso. Uno es espasmo y otro es dolor. Y a lo mejor ahí viene... Por ahí viene la pregunta, ¿no? Por ahí viene... Entonces, pero no tiene relación, son entidades diferentes. Nada que ver, ninguna relación. Muy bien. Otra pregunta, Silvia, de aquí de Morelia, dice que nos pregunta que si la neuralgia del trigémino no tiene solución con medicamentos para el dolor. ¿Se controla o se soluciona? La neuralgia del trigémino, la única solución definitiva es la cirugía. Todo lo que dijimos antes, y hay más información, son paliativos. Los medicamentos que usamos, antiepilépticos, antidepresivos, narcóticos, el conjunto de ellos son calmantes. Y eso es importante decir al paciente, se controla, se calma el dolor, se reduce o se mitiga por un tiempo. Y generalmente ese tiempo son 8 horas. Y hay que volver a tomar la siguiente dosis. Actualmente hay medicamentos de 24 horas. Y otra vez, por eso decimos que es de enfermedad progresiva, irremediablemente va a terminar en un tratamiento quirúrgico. Hay un paso intermedio
que es el uso o no de bloqueos. Eso es un tema que a veces optamos para pacientes que no pueden operarse o que no quieren operarse. Sí. Pacientes seniles de 80 o 90 años con enfermedades graves, Sí. cáncer, y en ellos pudiéramos optar por estos tratamientos paliativos. O sea, con el bloqueo. Bloqueos. Hay diferentes. ¿Bloqueo te refieres, para que la gente que esté escuchando, te refieres a aplicarles algo de anestesia en la parte donde está específico para controlar la molestia? Así es. Nosotros, actualmente se puede hacer con anestésicos, con esteroides, con calor de radiofrecuencia, con nitrógeno, se hace una crioterapia, Okay. y con radiación. Eso es un bloqueo muy caro, Sí. innecesario y que he probado que no es útil, pero se usa. Y bueno, eso dejamos para casos muy, muy, muy especiales. Y finalmente terminan en cirugía. Finalmente, la cirugía Okay. es la única opción definitiva, la mejor opción, como lo hemos platicado. Sí. Hay otra pregunta que va relacionada también con el tema, y dice que con el tema de la cirugía específicamente, dice Marco de Los Ángeles, está mandando un mensaje. Dice que la cirugía, qué tan riesgosa es, y también si abres el cerebro, dice así, pues los riesgos sobre todo, ¿no? Que es lo que le preocupa a él. Entiendo que debe tener un problema o un familiar. Y esto, insisto, hemos tratado de aclararlo en el blog y todo porque hay malinformación. No se abre el cerebro, no se toca. Como dije, por un lado, lo que abrimos es la piel que está detrás de la oreja. Se hace un drilado del hueso, que son 18 milímetros Sí. del hueso. El hueso, pues, la extensión del cráneo. El cerebro no se toca. Okay. Entonces ahí hay que aclararlo. En esta técnica mínimamente invasiva, como se hacía antes, Sí. la técnica obsoleta, pues sí, se retraía el cerebro, se hacían cortes, se maltrataba, eso no se hace. Esto ya pasó a la historia. Eso pasó a la historia en 1965 con la técnica de Llaneta, y pues con los años de retraso, aquí en México tendrá unos 35 años. ¿Hay gente que todavía lo sigue haciendo aquí en México o no? ¿La No cirugía creo, abierta? no creo, porque nosotros somos gente de todo el país. Sí. Entonces yo creo que ya no hacen esa cirugía obsoleta. Ok. Pero bueno, es una pregunta así No que... no es abrirte el cráneo, no es... No así es es, cortarlo, no se toca no el es cerebro. maltratarlo. Y tenía otra duda de Los riesgos y si era lo del cráneo, si era intracraneal o... Eso entonces reduce el riesgo, y yo le daría un dato así duro, muy claro. En este tiempo tenemos un registro de 1,200 pacientes operados hasta el día de ayer. Es el registro más completo, más robusto, más extenso en Latinoamérica. 1,200 pacientes operados. 1,200 solo de neuralgia clásica. Okay. La tasa de mortalidad es 0. Ok. Ese es el riesgo. Sí, o sea, realmente es mínimo, no que no exista, sino existe, pero no ha presentado, no Las has presentado. personas confunden riesgo con que si los vivos podemos fallecer, pues sí. Pues sí. Yo tengo el riesgo de morir, pues Sí, no claro. es ni siquiera riesgo, es una certeza. Sí, claro. Pero esa parte es donde ya uno tiene que informar con datos duros. Sí. El paciente, pues le informamos de acuerdo a su interés particular y su área de conocimiento y cultural. Y la tasa a 21 años casi es 0, y pues haciendo las cosas de esta manera. Pues qué interesante. Con razón te veo, Mauro, programado todos los días, porque digo, para lograr 1,200 cirugías, claro, en 20 años, 21 años, pero de todas maneras es muy frecuente la cirugía, ya lo decíamos en el bloque anterior. Y por aquí preguntan, pues es una infinidad de preguntas que hacen, pero de las más sobresalientes, pregunta Erika de que si después puedo regresar el paciente puede regresar a sus actividades normales, ejercicio, sobre todo de esfuerzo, normal. ¿Todo? La rutina es que el paciente egresa después de 2 días a su domicilio. Sí. Si su trabajo es de oficina o mental, está sentado, a los 7 días no hay ningún malestar, como sería mareo, náusea, dolor de la herida. Y para actividad física, como es cargar algo que ya implique un esfuerzo, recomendamos 3 semanas Sí. para hacer actividades ya físicas. Ok.
Pero sí, para alguien joven que está ávido de hacer ejercicio, de aventarse del bungee, de maratones, boxing y esas cosas, pues sí son 3 meses, ¿no? Okay. Realmente creo que la mayoría de las personas normales a las 3 semanas regresan a su actividad normal y trabajo de oficina a los 7 días. Okay. Pareciera increíble, pero eso ya está probado y medido hace mucho tiempo. Y sí quiero hacer el énfasis, es diferente a la técnica obsoleta que dijimos. En Estados Unidos los pasan una semana a terapia, intubados, despiertan, se quedan mareados unos días y a la semana ya salen del hospital. Bien. Simplemente de una incisión Más grande. que es más grande y más dolorosa, pues ya incapacita el movimiento. Nosotros hablamos de 18 milímetros, entonces... Menos de 2 centímetros. Así es. Finalmente es chica. Hay una pregunta también de aquí de la producción que llegó vía telefónica y que dice que, bueno, lo que te digo, que hay preguntas que parecieran muy obvias, pero nos dice que si esta es una enfermedad mental, que tiene repercusiones psiquiátricas. Yo creo que es la mejor pregunta. Sí. No es una enfermedad mental, es algo real. Y en estos 3 bloques hemos dicho, va a haber muy pocos médicos, especialistas, expertos que la diagnostiquen y la vean en un paciente que tiene un dolor. Va a haber, la mitad de los pacientes no van a ver nada en su resonancia bien hecha, bien realizada, de calidad. No se ve. Algunos pacientes van a tener una remisión espontánea, van a pasar unos años y regresa y no van a saber por qué. Todos tienen dolor crónico, recurrente, repetitivo, que afecta sus actividades cotidianas y por lo tanto pierden trabajo, pierden relaciones familiares, sí, divorcios, relaciones sexuales, amistades. Entonces los trastorna. Les afecta el entorno. Más del 30%, lo tenemos también evaluado, presentan algún grado de depresión y ansiedad y trastornos emocionales derivados del dolor crónico. Entonces, pues sí es una cosa que hay que entender. Y más de ello, la mayoría de ellos han sido mal diagnosticados como algún problema psiquiátrico o mental, que no es cierto. Ok. No tiene relación en el sentido de que no es un tratamiento, una enfermedad psiquiátrica, pero sí te puede alterar las cuestiones de todos los factores en tu vida, en tu relación de pareja, como ya nos estás explicando. Y la agresión, cambio de conducta, los medicamentos que usamos son de todo, ¿no? Mencioné, incluyendo antipsicóticos. Toda esta información yo creo que es muy extensa y quisiéramos decirles en una hora todo. Está publicado en nuestra página. Ahí está para que puedas... Neurología.net, ahí hay un blog, ahí podemos hacer comentarios, ahí pueden escribirnos. Hay un canal de YouTube oficial, hay una fanpage y van a irse envolviendo en este tema. Y cada persona es diferente. Sí, claro. Pensaríamos que todos tienen el dolor, la misma causa en otro ámbito, pero no. Yo puedo decir que a 20 y tantos años de servicio y trabajo, no hay ninguno, ni gemelos, ni familiares, porque es una enfermedad que también se presenta entre hermanos. Ok. Pero ninguno se parece. Es diferente completamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos ya en la recta final de nuestro programa. Y por favor, no se vaya, continúe con nosotros para complementar todo este tema sobre neuralgia y trigémino. Regresamos. Gracias. Pues ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, en la recta final de nuestro programa, la verdad es que ha sido un programa extraordinariamente interesante, Mauro, y bueno, esta parte en especial le agrada a mucha gente que ve nuestro programa, porque conocen al médico, como dices, con toda la información, la tecnología, en YouTube, en tu fanpage, en redes sociales, conocen la imagen del neurocirujano. La gente, estoy seguro, que la que no te conocía y que después del programa te va a ver en redes, en el programa, en YouTube, en todos los canales de comunicación. Y la gente que ya te conoce, Mauro, tiene una imagen de Mauro Segura como neurocirujano. Pero la gente quiere saber más sobre Mauro Segura como el ser humano.
Y esto, por eso me gusta esta parte del programa, porque aquí platicamos sobre nuestras vivencias para poder llegar al lugar de donde estás, Mauro. Este programa también lo ve muchos médicos tanto en el interior del estado que están haciendo su internado, su servicio, porque es una televisora oficial del gobierno del estado, y por ende ponen los programas de salud, que es el único programa de salud que existe en nuestro estado, y que se inspiran en ver al invitado, al especialista, y que en este caso es Mauro Segura. Pero, ¿cómo te fue para salir desde la facultad, ya una vez que terminaste la carrera, sin irnos más atrás, que también puede ser una aventura haber terminado la carrera, pero cuando ya dijiste, ya soy el médico general, pero ¿qué más quiero hacer? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo te fue en la historia para que los médicos sepan qué les espera si es que quieren ser un neurocirujano tan exitoso como tú? No sé qué les espera. Lo que yo sé es que esta motivación pues es nata. Yo fui médico por mi padre, que pues nos motivó y nos encauzó a nuestros 4 hermanos, y llegamos a la Facultad de Medicina. Yo pensé que era normal pasar el examen en la UNAM, ser seleccionado para la Facultad de Medicina de la UNAM, recibir un título y que el examen profesional me detuvieran ahí 4 horas y se fuera al consejo de profesores, me hicieron otras preguntas y al final me dieron mención honorífica y excelencia académica, y al día siguiente ya estaba en el Nacional haciendo el examen y la posición 16, y yo pensé que era normal. No es normal, porque hay 30,000 gente que están esperando un lugar de los 480 más o menos que hay de cirugía general para entrar, porque es una especialidad de entrada indirecta, tú lo sabes, ¿verdad? Y hay quienes llegan con otra motivación. Mi motivación era ser médico, ayudar. Después vi que la ayuda puede ser en el dolor. Ajá. Después los profesores me hicieron ver que neurología era un área difícil, con ciertas limitaciones para curar. Otro profesor me hizo ver que la neurología era algo fácil para quien podía operar. Y la beca, que era Japón, pues no mencioné, pero puedo mencionar. El profesor Japón me dijo, aquí nadie regresa, felicidades. Que vaya bien. Sí, Tadaki Maesho, que se vaya bien y ayude a su pueblo. Y regresé, y dijo, ¿cómo regresaste? Pues nomás apliqué y me dijeron que si tenía los credenciales, y me dijo que sí. Y me quedé 3 años. Entonces, y llegué a Morelia, y creo que es importante, yo espero que esté la paciente escuchándonos, Evangelina Soto, una paciente de aquí de la avenida Camelinas de Morelia. Fue la primera paciente que llegó con un dolor del trigémino. Dije, yo sé operar eso. Y llevaba años, como todo. Sí. Años con dolor, le dije, un trigémino hay que operar. Dijo, en aquel entonces yo tenía 28 años. Dice, ¿ya ha operado otro? Digo, no. Estudié, me entrené, preparé, y siempre tengo un profesor, pero usted es mi paciente ahora, yo soy el neurocirujano en este hospital. Dijo, pues entonces opéreme. ¿Usted cree que me puede ayudar? Digo, sí. Esa noche, como todas las noches hasta hoy, preparé su historia, vi que estuve el equipo, hablé con el equipo médico, enfermera, revisé las lecciones que yo tenía, mis apuntes, la operé, una cirugía que nos tomó 4 horas. La paciente está muy feliz y está en nuestras redes sociales. No, pues seguramente te está viendo. Yo quisiera saludar a doña Evangelina, a toda familia, muy amable. Sí. La encontré en la calle una vez y la volví a grabar. Y ahora esa cirugía se reduce a 60 minutos, ¿no? Sí. Pues ese fue, digamos, el motor, y no nos dimos cuenta y nos fue arrastrando. Envolviendo en todo este mundo del tratamiento. Del trigémino, me trajo a su vecina, y mi vecina tiene lo mismo, pues también lo mismo. Y la secretaria del hospital dijo, pues es que mi mamá tiene lo mismo y yo vi que usted opera y opérela. Y entonces el primer año ya habíamos operado 17 pacientes de una enfermedad que es 1 por 20,000. Ok. Dije, pues ¿cuántos enfermos hay en Morelia, no? Pues muchos. Pero empezaron a llegar de zonas aledañas, de estados aledaños, de Colombia. Ahí empezamos el turismo médico de todos los países. Mauro, ¿y de la familia? ¿Qué tan difícil fue para
para separarte de la familia e irte a hacer la especialidad e irte a Japón, tan lejos? Porque una cosa es irte a México, al Hospital General de México, que irte a Japón, ¿verdad? Bueno, yo nací en México y me quedé en México. Sí. Y ahí estudié y quiero aprovechar, seguramente siempre las entrevistas las ve mi esposa y mis 2 hijos. Muy bien. Entonces Saludos estarán ahí a toda la viéndolo familia. en este momento, mis 2 hijos y mi esposa. Y yo me salté la primera etapa de la vida difícil del médico porque me casé en edades adultas, mayor, o sea, más avanzado, terminé la especialidad. Me salté la parte que lamentablemente muchos se casan jóvenes, hacen sus estudios con una pareja, con otra, con los hijos abandonados y terminan en el segundo matrimonio. Y yo creo que esa es una situación muy frecuente que uno debe de decirle a los jóvenes. Cuando yo me caso, pues ya estaba más fácil. Sí. Yo ya había viajado a Japón, a Estados Unidos, a Brasil. Tu carrera. Ya había hecho la carrera, Completa. un prestigio, y entonces estamos en esta posición. Y el compromiso es diferente. Mi hijo llega a un lugar y se presenta con mi nombre homónimo y dice, conozco a tu papá. Ajá. Y soy el director de este hospital, de esta escuela, y yo estoy aquí en la calle y dice, sí, tu papá me operó. ¿Y cómo se parece al doctor fulano que me operó? El orgullo que debe sentir tu hijo, ¿no? Creo que es un orgullo, un compromiso para los dos, Sí. y que tenemos que salir adelante, y pues lo mismo para todos. Claro, claro. Mauro, yo te quiero agradecer tu tiempo y te quiero agradecer estas vivencias que nos has contado, que seguramente servirán para la gente que está viendo y que está conociendo el lado humano de Mauro Segura, y que bueno, también somos seres humanos los médicos y tenemos problemas de salud, problemas personales, emocionales, de todo tipo, pero yo te conozco a ti y sé que a pesar de problemas de salud que has tenido, sé que estás trabajando, estás de pie, estás trabajando desde hace 21 años, eres un especialista exitoso en tu área y te quiero felicitar por eso, por ese ejemplo de esfuerzo, de profesionalismo, de salud y ejemplo de vida, Mauro. Muchas gracias por estar aquí. Y esta es tu casa, ¿eh? Muchas Gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, yo quiero agradecerle y decirle que la próxima semana tendremos un tema también muy interesante con un especialista del mismo prestigio que Mauro. Y los espero aquí en su programa Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, cirujano plástico y conductor de este programa. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.